Quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Esdras, capítulo 1. Voy a leer con ustedes solamente los primeros 4 versículos del capítulo 2, yo creo, y del 3. Sacaré otras porciones, pero solamente para que se dé una idea del pasaje histórico que tomo para compartir con usted un consejo. Este consejo, hermanos, yo lo escuché la semana pasada. Tuvimos una junta de pastores en Benito Juárez y los directivos distritales nos ministraron, y este pasaje fue usado por uno de nuestros directivos, por el hermano Gerardo Pozas, y a mí tocó mi corazón y dije, bueno, lo que yo capte, lo que yo entienda, se los voy a compartir a los hermanos el domingo. No voy a hablar igual que él, ni voy a decir lo mismo que él, pero lo que entendí yo se lo voy a compartir a usted con todo mi corazón, deseando también que sea de bendición, de beneficio para su alma. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. ¿Ya están en Esdras, hermanos? Qué bueno, son buenos esgrimas. Esgriman bien, o ¿cómo se dice? Esgrimen bien la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Esdras 1, del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. Quiero traer a su memoria que todos los mensajes que hemos recibido en lo que va del año, todos ellos han sido básicamente con un tema específico: la fe. Todos nuestros hermanos que nos han ministrado desde que se abrió el templo en este año 2021 nos han estado ministrando sobre la fe, animándonos a creer. Dos palabras o dos frases que retomo, no de todas las predicaciones, pero una de ellas, Javín dijo: hay que redimensionar nuestra fe, hay que hacer un análisis. ¿Vamos bien? ¿Nuestra fe está cimentada como debe de estar cimentada, o debo hacer cambios? Y luego el hermano Otoniel, entre las muchas cosas que dijo, él mencionó que la fe crece poco a poco. Yo no puedo estar en este peldaño y estirar la pierna para llegar hasta allá. Tiene que haber un proceso. La fe llega o se acrecienta en base a procesos. Y luego el escritor sagrado dice que la fe sin obras no sirve. Los hermanos, aunque no mencionaron específicamente la palabra obras, pero el hecho de estar en el proceso son obras. El hecho de redimensionar nuestra fe son obras. Y la escritura claramente dice que la fe sin obras no sirve, y las obras sin fe tampoco. Y Jesús expresó una preocupación en relación a la fe. Él dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir entonces, hermanos, que la iglesia de Jesucristo debe tener conciencia que nosotros nos movemos por fe, no por vista, dice la palabra. O sea, aunque yo no vea nada, debo creer, porque Dios es fiel. Eso es lo que quiere decir la porción. Entonces, también el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quizá usted diga: ¿y usted de qué va a hablar? No voy a hablar de la fe, hermanos, por supuesto. Considero que esta reflexión tiene que ver con la segunda parte de la fe, que son las obras. Esta fue el entendimiento que yo recibí cuando el Señor tocó mi corazón, y cuando yo estaba escuchando
a nuestro directivo del distrito, pensaba en mi necesidad, pero pensaba en la de ustedes también. Entonces, yo voy a hablar precisamente de esa invitación que el Señor nos está haciendo día a día a todos los que dicen que creen. Porque yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos creen en el Señor? Entonces a usted y a mí, que hemos dicho esta mañana que creemos en el Evangelio, que creemos en la salvación, que creemos en el perdón de los pecados, que creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, que creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en el infierno, hermanos, pues el Señor nos está invitando a que avancemos, a que no nos detengamos. El año pasado podíamos hacer un recuento, cada uno de nosotros, al hacer un recuento de nuestra vida, de nuestras vivencias, más de uno tuvo experiencias fuertes, tristes, dolorosas, nos hicieron llorar, nos sentimos solos, aunque nunca estuvimos solos, por supuesto, pero fueron vivencias, ¿verdad? Experiencias que nos hicieron, yo creo que debieron de haber hecho un cambio en nosotros. Con todo y las lágrimas, con todo y lo que el Señor nos pidió que le entregáramos, con todo y lo que el Señor dijo, toma esto porque te falta, el Señor nos está diciendo, no te detengas, avanza. No sé cuál es la enseñanza que a su vida trajo. Le decía a mi esposo ayer en la tarde o antier, que me recordaba de un sueño. Yo les platiqué a ustedes que el tiempo que estuve internada aquí en Casas Grandes, soñaba todos los días soñaba hermanos conocidos, no conocidos, me soñaba en confraternidades, me soñaba recogiendo mesas, me soñaba probando la comida de las hermanas. Pues es que me tuvieron un mes en ayuno total, hermano. Todo un mes no comí ni tomé agua, así. Entonces, pues estaba hambriada, oiga, y cuando menos en el sueño comía. Me acuerdo que uno de los sueños, alguien de las hermanas llevó tortillas de harina y yo agarraba un pedacito de tortilla de harina y lo mojaba en una cazuelita con salsa y me sabía tan rico y despertaba, pero pues no, nada, ¿verdad? Ese mes, porque fue un mes completito, todo septiembre, ¿verdad? Soñé muchas cosas, soñé muchos de ustedes, soñé con mucha gente muerta y soñé con muchos vivos y así. Y uno de los sueños, yo les dije a ustedes que estaba soñando a alguien de esta congregación y yo no veía a esta persona muy bien. Entonces platiqué con esa persona en el sueño, yo dialogaba con esta persona y cuando me despedí y que esta persona se fue, una voz y una escritura me dice, todos estos son los que han sido solicitados. Así, textualmente, todos estos son los que han sido solicitados. Y mi mente, recordando porciones bíblicas, se fue al momento en que el Señor le dijo a Pedro, Satanás ha solicitado tu alma para zarandearlo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Cuando yo oigo esa voz y leo esa escritura, todos estos han sido solicitados, me dolió mi corazón porque vi muchos hermanos, vi a varios de ustedes y le dije al Señor con dolor en mi corazón, ayúdalos que no les falte la fe, ayúdalos que no les falte la fe. Y bueno, hermanos, el año pasado yo les dije a ustedes, cuando contaba este sueño, me veía a mí misma con mi esposo, con mis hijos niños pequeños y decía, también yo estoy en los solicitados. También yo he sido solicitada una vez más para ser zarandeada. Elige al Señor, que no me falte la fe. Es todo lo que te pido, que no me falte la fe. Porque si me falta la fe, no tengo nada. Amados hermanos, el pasaje que voy a compartir con ustedes son experiencias que tuvieron la nación de Israel. Usted sabe que la nación de Israel tiene tantas cosas que enseñarnos, tantas cosas que mostrarnos.
fue fiel, fue infiel, alabó a Dios, no le alabó, fue idólatra, se volvió al Dios verdadero. ¿Cuántas veces estuvo renuente a buscar al Señor? Sin embargo, fue y es considerado el pueblo de Dios, a través del cual vino nuestro Salvador y a través del cual usted y yo tenemos las Escrituras, porque a ellos se les encomendó que las guardaran. Y nosotros tenemos aquí esta palabra de vida que nos revela todo lo que Dios es y lo que Él espera de nosotros. Así que en este pasaje histórico, la nación de Israel ya había cumplido 70 años de dispersión. Fueron sacados de su nación, de su tierra, y transportados a otras naciones. Y a través de Jeremías, el profeta, Dios había dicho: hasta que pasen 70 años, ustedes regresarán a su casa, a su tierra, a su nación. En esos 70 años, pues cada quien en su diferente ubicación, pues allí hicieron vida, ahí se casaron los hijos, ¿verdad? Los jóvenes estudiaron, hicieron carreras. Allí estaban los 3 jóvenes hebreos que estaban en Babilonia. Ellos estuvieron en una escuela, en la Universidad Babilónica, y ocuparon puestos políticos importantes, porque el Señor, ellos ya sabían, Dios les había dicho 70 años. Entonces, pues ¿para qué están inquietos? Si van a estar 70 años, a lo mejor ni regresan, se mueran allá. Entonces vivan, trabajen, hagan sus casas, sus posesiones. Obviamente el ideal era que no se olvidaran de Dios, pero bueno, total, algunos seguramente lo hicieron. Entonces, 70 años, el tiempo de Dios empieza a moverse y el reloj divino inicia su movimiento. Israel dispersado por su desobediencia. La dispersión fue para que ellos aprendieran a ser obedientes, a que no se olvidaran de Dios. Dios, hermanos, quiere un pueblo obediente. Cuando nosotros entendemos a través de la palabra por qué Dios creó al hombre, pues lo hizo para su propia satisfacción, para tener una familia que le adorara, que le amara, que le sirviera, que estuviera cerca de él. Pero ¿qué hizo el hombre cuando llegó la tentación del enemigo? Desviarse. Dios le dijo a Adán y Eva: no toques, no comas de ahí porque te vas a morir. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Lo que se les dijo que no hicieran fue lo que hicieron: desobedecer. Por eso tenemos esta crisis de lucha contra bien y contra el mal, pero Dios siempre ha estado interesado en que los seres humanos seamos obedientes a nuestro Creador. No se le olvide. Quizá por eso a veces tenemos crisis cuando platicamos con algún joven, con algún adolescente, con algún hermano que de repente anda por allí queriéndose salir de la veredita, y uno quiere decirle: hermano, ¿por qué, hermano? Y luego yo digo: no, porque si le digo se va a enojar. Entonces yo no quiero que se enoje. Hay que buscar alguna palabra con tacto, con mucha sutileza, para no provocarle enojo y poderle decir al miembro de la congregación: no se salga de la vereda porque le va a ir mal. Tenemos que recordarnos los unos a los otros. Solo en la mano de Dios, hermanos, somos bendecidos. Solo en la mano de Dios somos protegidos. Solo en el plan de Dios nosotros somos prosperados. Fuera de no hay nada, hermanos. El mundo es mentira. Satanás es padre de mentira. Él engaña, él tuerce las cosas. Cuando ya tiene al ser humano en su mano, entonces lo derriba, lo destruye, se burla de él, se lo lleva al infierno, a condenación eterna. Eso hace Satanás. Por eso, si somos entendidos y sabios, pues no olvidemos que fuimos llamados a obedecer. Israel fue disperso por causa de la desobediencia y están por regresar, porque Dios empieza a mover. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel a sus promesas, lo que Él dice lo cumple, y a ellos les dijo 70 años. Entonces estas personas que están dispersas allá en diferentes países empiezan a hacer movimiento, se les empieza a mover el tapete, algo está por suceder. Quizá algunos ya no se acordaban que a los 70 años iban a regresar a Jerusalén, pero otros sí. Daniel el profeta fue uno que al leer los libros dijo: los 70 años han llegado a su cumplimiento, es tiempo de regresar.
Pero la palabra registra algunas cositas en este libro. Si no ha leído Esdras, vuélvalo a leer, aunque tenga genealogías con nombres muy batallosos, lo va a entender, hermano. Tiene mucha bendición esta palabra. Bien, resulta que Ciro, el nuevo conquistador, el nuevo gobernante de imperios, acuérdese, ¿verdad? Él aparece en la profecía sin antes. Él no era creyente, él no era un adorador de Jehová, pero Dios habló de él, porque Dios es tan hermoso que mueve a personas aún que ni conozcan a Dios. ¿Usted ha recibido bendiciones a través de un no hijo de Dios? Yo he sido bendecida, hermano, por personas que no son creyentes. Sí, estos meses que estuvimos en el hospital, enfermeros y enfermeras y doctores que no son creyentes, que no son temerosos de Dios, tuvieron a bien ser conductos de bendición para nuestra insignificante vida. Y yo alabo a Dios por ello. Y cuando más aturdida estaba, decía: Señor, abre camino, ábrenos camino, Señor. Si vamos en la línea correcta, mi esposo y yo, ábrenos camino. Y cuando menos pensaba, allí estaba un doctor, allí estaba una enfermera, allí estaba un enfermero, maldiciendo allá con sus compañeros, pero trabajando a nuestro favor. Bien, Ciro es esta persona, no creyente, pero usado por Dios. Y él dice: Dios me ha mandado, Dios me dijo. ¿Qué le dijo? Pues que todos los judíos, donde estuvieran, regresaran a su tierra para que edificaran casa a Jehová. ¿Por qué? Pues porque con el saqueo de personalidades, Jerusalén había quedado desierto, solamente habían quedado los pobres, los ancianos, la gente muy sencilla, ¿verdad? Los humildes. Aunque había gobernante allí, pero Israel no tenía gloria porque la ciudad estaba en ruinas. Y los líderes, como en este caso Nabucodonosor y otros gobernantes, los asirios, pues se habían llevado a lo mejor del pueblo de Israel. Allí estaban los jóvenes hebreos, príncipes, personas de nobleza, ¿verdad? Que les iban a servir a ellos en sus propósitos, en sus gobiernos. Entonces, ahí está Ciro haciendo el llamado. Algunos se levantaron, pero otros se quedaron. Este es el primer aspecto, la primera cosa que le quiero mencionar de este pasaje. Cuando Ciro hace el llamado, muchos no pusieron interés. Muchos se quedaron donde estaban. Se quedaron en Babilonia, se quedaron en Asiria, se quedaron a donde fueron plantados. No quisieron regresar. Es que ya habían pasado 70 años. Allí murió, yo creo, su papá, su mamá, su abuelo. Quién sabe, estaban las nuevas generaciones, ¿verdad? Una nueva generación o dos quizá. Y ya estaban bien plantados, ya tenían terrenos, tenían, yo creo, negocios, tenían, en fin, ya estaban empoderados, como dice esa palabra moderna que se usan ahora. Entonces, estos no quisieron regresar. Estaban tan cómodos, tenían trabajo, posesiones en Babilonia, no estaban interesados en regresar. No les atraía mucho la idea de regresar a Jerusalén, una Jerusalén en ruinas, donde no había templo, donde no había muralla, donde había que empezar de nuevo. Ellos tenían ya sus construcciones elegantes en Babilonia, elegantes. Y regresar a un basurero, regresar a un lugar en ruinas, pues como que no es muy atractivo. Se quedaron pues, se quedaron. En este particular le menciono, hermano, quizá la iglesia de Jesucristo de este 2020 y 2021 se pone a observar que algunos o muchos de sus miembros ya no regresaron a la iglesia. Y no estoy hablando de aquellos que fueron llamados a la presencia del Señor, porque ellos están seguros, hermano, con todo y nuestra tristeza y nuestra soledad y que le digo a mi esposo, los hermanos que se van, yo siento que fueron de viaje, que al rato regresan. Así siento, hermanos. Pero yo creo que más bien la que va a ir con ellos soy yo, ¿verdad? Ellos ya no regresan, la que va a ir con ellos soy yo. Pero así siento que mis hermanos que se fueron van a regresar, que andan de viaje y que regresan. Bien, no me salgo del tema. Hay hermanos que ya no regresaron a la congregación.
ni siquiera se despidieron. Bueno, no hay problema. Ya no regresaron a su congregación. ¿Qué les pasó? Pues a lo mejor el mundo los sedujo, un pecado oculto los atrajo, otra congregación, quizá mejor que esta, pero yo con el debido respeto, los quiero mucho a ustedes, pero yo digo que congregación como esta no hay. No somos perfectos, aclaro, no somos la congregación perfecta, estamos creciendo en perfección, pero como aquí estoy con ustedes y ustedes conmigo, ninguna se parece a esta. Así que, y digo porque muchos lo han dicho, se van a otras congregaciones y hay quien llevarse al Gólgota, pues ¿para qué lo dejan, verdad? Luego se van y lo quieren, pues no. Entonces, porque ellos me dicen con sus testimonios que en el Gólgota hacían esto, que en el Gólgota acá, entonces pues ¿para qué se van, verdad? Pero bueno, insisto, hay creyentes que ya no regresaron a su congregación. Cuando estaba en el seguro, esa era mi oración: Señor, por favor, guarda a los hermanos de la congregación, que se guarden fieles a ti, a tu palabra, a la sana doctrina, que sean fieles, Señor, que cuiden su salvación con temor y temblor, su santidad. Y esa era mi oración cuando estaba allá, cuando estaba medio consciente. Me daba temor, no sé qué sentía, pero oraba por ustedes. Bien, los israelitas tuvieron que experimentar que muchos no quisieron. ¿No cree usted que se hayan preguntado, y Zorobabelito, ¿por qué no se querría venir? Y Martita, ¿qué le pasaría? Y Pablito, yo creo que se preguntaban, ¿por qué no regresaron? Bueno, se quedaron, dice la palabra registra, se quedaron. Hay hermanos que seguramente con este cambio del año 2020, pues ya hasta en doctrina herética están, hermanos. No nos extrañen que están en una doctrina herética, una doctrina falsa. Por eso yo les sigo diciendo que el llamado que Dios tiene para la iglesia es: no te detengas, avanza. Si algunos se quedaron, tú no, tú avanza, no pierdas de vista a Cristo. Fue lo que de diferente manera los hermanos que predicaron antes de mí en relación a la fe, fue lo que nos quisieron decir: no te detengas. Ciertamente te vas a encontrar en un momento en el cual muchos se van a quedar, muchos van a dar la vuelta, muchos darán la espalda al Señor, pero tú no, tú avanza. Si tú crees, sigue adelante, avanza, porque el Señor está delante de ti. Jesús llegó a decir que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y no porque Dios haga acepción de personas, sino porque hay quien decide seguirle y hay quien decide no seguirle. ¿Sí? Entonces, muy bien, los judíos pues que decidieron regresar se quedaron con una sorpresa de que muchos se quedaron. Muchos se quedaron. La historia dice que los que se quedaron probablemente hayan sido los del reino del norte. Acuérdense que Israel se dividió en dos reinos, el norte y el sur. El norte lo formaban 10 tribus y el sur 2 tribus. Y que los que decidieron regresar fueron las 2 tribus, en este caso Benjamín y Judá, que fueron los que respondieron al llamado. Dice también que probablemente las 10 tribus, el reino del norte, no respondió y decidió quedarse, porque dice, estaba tan desmembrado el remanente de las 10 tribus que ellos no estaban muy seguros de que eran de linaje real, porque para regresar a Israel ellos tenían que comprobar que eran linaje puro, que eran descendientes auténticos hebreos. Entonces, si ellos no tenían con qué corroborar, es como el acta de nacimiento, si ellos no tenían con qué corroborar que eran auténticos hebreos, entonces no iban a tener parte en la repartición del pueblo. De hecho, en lo que menciona aquí el capítulo 2, hubo 2 grupos de personas que no tenían con qué comprobar que eran auténticos judíos, y entonces les dijeron: espérense, santifíquense y luego hablamos con el líder para ver qué hacemos con ustedes. Entonces, pero la verdad es que las 12 tribus recibieron el llamado, pero las 10 tribus, como no estaban seguros de su herencia real, pues de allí su falta de visión para colaborar. Y pues a lo mejor ni soy auténtico judío, ya estoy todo contaminado, ¿verdad? Me casé con, y luego se casó con, y o sea, mi papá, mi abuelo no era judío, entonces pues yo ya no tengo sangre judía legítima, a que me
¿a qué me arriesgo? Aquí me quedo. No tuvieron visión para ir a Jerusalén a construir el templo. Hay otro detalle en el versículo 5 donde Ciro dice allí la palabra del Señor. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, lo que le acabo de mencionar, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Mientras que unos se quedaron, otros fueron despertados. Pero ¿quién los despertó? Dios, el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios trabaja, hermanos, cuando el Espíritu de Dios nos invade, es muy difícil quedarnos sentados. Es un impulso, hermanos. ¿Cuántos deseaban que el templo estuviera abierto otra vez? ¿Cuántos lloraban? ¿Cuántos le llegaron a decir, perdóname, Señor, por haberme quejado de tantos cultos y cultos y cultos? Ahora los anhelo, ahora los necesito, ahora quiero ir a la hermana Margarita que tanto regaña y que tan seguido predica. Quisiera oírla, o a cualquiera de ustedes, quisiera oírlo, las cantadas, ciertos coros que no me gustan, quisiera oírlos. Porque cuando el Espíritu de Dios despierta, es imposible quedarse estáticos, hermanos. Entonces, el segundo aspecto que le comparto es que los que fueron despertados en su espíritu por el Espíritu de Dios se levantaron. Y no les importó dejar su casa nueva o su negocio, sus amistades que ya habían entrelazado. No, Jerusalén nos espera, la casa de Dios está derribada. Un profeta llegó a decir, tienen sus casas bien ordenadas mientras la casa de Dios está en ruinas, está derribada. Dios haciendo un llamado al pueblo de Israel para que se levantara y fuera a Jerusalén a reconstruir no solamente la casa de Dios, la muralla que rodeaba y que protegía a Jerusalén. Era un trabajo que ellos tenían que hacer, pero mientras no se cumplieran los 70 años, mientras no hubo el trabajo del Espíritu de Dios trabajando en los corazones, la gente estuvo inquieta. Yo creo que algo que debemos de decirle nosotros en este tiempo, hermanos, es pedirle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, muévenos, Espíritu de Dios, levante, Espíritu de Dios. Si usted sabe de algún hermano, de alguna hermana que está en debilidad, que está frío, que está sin ánimo, sin visión, oremos, hermanos, oremos por él, oremos por ella. Si sabemos de hermanos que han sido procesados por pruebas dolorosas y que están batallando para levantarse, para entender el plan de Dios, oremos para que el Espíritu vivifique esos corazones y se levanten con fuerza, hermanos, como dignos hijos de Dios, con autoridad espiritual en esta tierra, porque hay almas que salvar. No solamente nosotros, hermanos, sino hay almas que salvar. Si la iglesia no se levanta, ¿dónde va a quedar el pecador, hermanos? Si la iglesia no se endereza, ¿dónde va a quedar aquel que se retiró de Dios, que renegó de Dios? ¿Dónde está la esperanza de la restauración? Si la iglesia del Señor no se levanta, tenemos a nuestro favor el mover del Espíritu Santo. Y quien permita que el Espíritu Santo le inquiete, le redarguya, le renueva, ya la hizo. Porque finalmente Dios no nos obliga, ¿verdad? Dios no nos obliga. Pues si el Espíritu Santo está trabajando, levántese, enderécese, fortalézcase, levante la mirada y renueve su compromiso con Dios y dígale al Señor: aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. No importa los que se hayan quedado, los que regresaron, Señor, los que ya no quieren nada con nosotros como congregación, pero aquí estoy. La congregación del Templo del Gólgota es mi lugar, necesita mi trabajo y estoy para colaborar. Yo alabo a Dios esta mañana por ver a ustedes como padres, los que todavía tienen hijos, que los logran traer, hermanos. Qué bueno. Hay más que quiero decir, pero no me debo salir del tema. Entonces, Dios, hermanos, tenía un remanente. Dios forjó un remanente, aunque quizá no era muy grande. Bueno, sí era grande, porque la información que tengo es que los que regresaron fueron alrededor de 42,360 personas, sin contar 7,337 que no estaban por ahí en el registro y 200 cantores y cantoras. Eso registra la palabra. Entonces, alrededor de 50,000 personas regresaron a Jerusalén para reconstruir lo que había sido derribado.
Pero seguimos con el remanente. Ese remanente fueron despertados, regresaron por convicción. Hay quien regresa motivado, inspirado, fortalecido, a pesar de la crisis, a pesar del dolor, a pesar de lo que nos pidieron, a pesar de lo que aparentemente nos quitaron, pero estamos aquí motivados porque en ese tiempo de crisis también pudimos ver la mano de Dios, también pudimos ver su provisión, también pudimos sentir su amor, también pudimos oír la voz de su espíritu, también pudimos entender la autoridad de la palabra. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Ese remanente que fue despertado. Y es que Dios, hermanos, en medio de la tormenta siempre tendrá un espacio para los suyos, siempre abrirá camino, no lo dude. Cuando más oscuro usted sienta su caminar, dígale al Señor: ábreme camino. Con todo y su debilidad, con todo y su temor, con todo y su falta de fe quizá, con todo a lo mejor y sus ganas de colgar la Biblia y ya no venir al templo, dígale al Señor: ábreme camino, ábreme camino. Y Dios abrirá camino, porque Él dijo que abrirá camino en el sequedal. Hermosa la palabra del Señor. Elías el profeta, usted conoce la historia, cuando tuvo la gran victoria sobre aquellos profetas falsos de Baal, se escondió y le dijo Dios que por qué estaba allí, y dijo: ay Señor, es que solo yo he quedado de todos los profetas, entonces por eso estoy escondido, porque me quieren matar. Y el Señor le responde en Primero de Reyes 19:18, y Él le dijo: yo haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. A veces pensamos que estamos solos, que no hay nadie más con nosotros, pero Dios tiene gente, hermanos. Dios tiene gente y hacemos equipo, y dígame si no, aquí estamos nosotros, unos a lo mejor más por compromiso que por devoción, pero aquí están. Lo que cuenta es que está aquí en la casa y algo va a suceder en su corazón. Esa es nuestra confianza. Así que quizá a nosotros nos vean poca cosa, por eso muchos ya nos regresaron. Los respetamos, Dios los bendiga, pero nosotros seguimos predicando a Cristo, y como dice la palabra, y a este Cristo crucificado. A ese es al que estamos predicando. Así que, hermanos, no nos agobiemos, no nos debilitemos. Si algunos dicen: pues yo ya no quiero ser cristiano, ya no voy a confiar en la palabra, ahora voy a confiar en la política, ¿verdad? Porque pues ya estamos cercanos a un movimiento también de elecciones. Pues Dios los bendiga, no hay problema. Si ellos quieren irse por ese rumbo, Dios los guarde. Pero nosotros, hermanos, yo le decía a mi esposo: no, pues es que ni modo. El que fue llamado, ¿verdad? Es así como que si yo me metiera así en la política, yo no la hago, mejor me quedo predicando. Fui llamada a predicar, a enseñar la palabra, a orar por las almas, a orar por los enfermos. Esta es, ahora sí, como decía la hermana Nayeli, esta es mi pasión. Si no lo hago, no me siento bien. Así que, bueno, pues Dios bendiga a aquellos que tomaron otra decisión. Punto número 3. Algunos se quedaron, otros fueron despertados por el Espíritu Santo. Uno diría que cuando salen de Babilonia los deportados y llegan a Jerusalén, inmediatamente se ponen a echar talacha, ¿verdad? La pala, el pico, quitar tierra, tumbar totalmente las bardas y mirar qué compro, qué falta, qué esto. No, aunque recibieron la indicación de parte de Ciro que los que se quedaran ayudaran a los que se regresaron con material, y fueron bendecidos porque sí llevaron material, más los que se regresaron de sus propios bienes también aportaron bienes para iniciar la obra del Señor. El asunto es que no iniciaron luego, hermanos. Tenían que buscar dónde plantar su casita, ¿verdad? Pues dejaron su casa allá, su casa nueva, su casa bonita, y vinieron acá a una ciudad derribada, y tenían que buscar dónde se iban a asentar, dónde iban a empezar a construir. Así como las colonias cuando empiezan a construirse, ¿verdad? Unos con madera, otros con palos, qué sé yo, hasta que poco a poco van haciendo su casita. Así son todas las colonias cuando inician. El asunto es que ellos tardaron 2 años y 2 meses para iniciar la obra en la casa de Jehová. 2 años. Eso lo dice Esdras, capítulo 3, versículo 8.
En el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Josúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. 2 años, 2 meses. ¿Qué hicieron en ese tiempo? ¿Tanto se tardaron para construir su casa? Pues según el capítulo 3, versículo 1, dice que ellos hicieron algo. Pasados 7 meses, cuando llegó el 7º mes y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y esto fue lo que hicieron, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Después de haber transcurrido 7 meses, ellos decidieron levantar el altar. Tenían seguramente 70 años que no celebraban un altar de oración, no celebraban sacrificios. Estaban en un países mundanos, países idólatras, estaban restringidos. Quizá tenían libertad de plantarse y de hacer negocios, pero quizá no tenían libertad para adorar a Dios. Y ellos en ese tiempo, al 7º mes, edificaron el altar del Dios de Israel, así como Moisés les había dicho, y Josué también lo había sostenido, porque no era nada más un altar por altar. Por altar pues podíamos poner una mesita, no, era un altar con ciertas características. La Biblia dice que los primeros altares eran 12 piedras, una piedra por cada príncipe del pueblo de Israel, y luego la base donde allí se ofrecían los sacrificios, y no los ofrecía cualquier persona, ya había sacerdotes designados para que ofrecieran el sacrificio. Así que, ¿qué le viene a usted a la mente el hecho de leer en la palabra que otra de las experiencias que tuvieron estos deportados fue que al 7º mes, parte de su liderazgo, propusieron levantar el altar al Dios de Israel? Es que en el altar se ofrecen sacrificios. Es que el altar es un lugar de encuentro entre Dios y nosotros. Es que el altar es un lugar de compromiso. El altar es un lugar de purificación. El altar es un lugar donde se busca la santidad. Y aunque nuestro altar no es como el altar judío, hermanos, pero este es nuestro altar, donde nosotros venimos a orar, donde nosotros venimos a descansar, donde nosotros venimos a alabar a Dios, donde nosotros venimos a ofrecer sacrificio de alabanza a nuestro Dios, donde nosotros venimos a reconocer que lo necesitamos a Él. El altar, el altar. Y es que estos que llegaron a Jerusalén tenían miedo de los pueblos cercanos y sabían que si no renovaban su relación con Dios, ellos estaban perdidos. Podrían tener el templo, pero si no tenían la presencia de Dios con ellos, no era nada. Podrían haber amurallado la ciudad, pero si Dios no estaba con ellos, estaban perdidos. Por eso, lo número 1 era: nos amistamos con Dios. ¿Qué no dice la palabra? Amístate ahora con Dios y tendrás paz. ¿Quiere tener paz? Sostengamos la amistad con Dios, hermanos. Queremos vivir una vida de delicia en la presencia del Señor y de plenitud. Entonces no perdamos el rumbo. Sostengamos nuestra amistad con Dios. De lo contrario, somos enemigos. Yo deseo que esta mañana no esté aquí ningún enemigo de Dios, que todos seamos amigos de Dios porque hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo, lo hemos recibido como nuestro perdonador y hemos decidido comprometernos a caminar conforme a su palabra. Entonces,
Ellos levantaron el altar del Señor para ofrecer sacrificio. ¿Por qué Elías el profeta tuvo esa gran victoria? Porque los judíos habían dejado de adorar a Dios. Ahora ofrecían sacrificios a los ídolos. Y el profeta les hace un llamado. Si Jehová es Dios, sírvanle. Y si Baal es Dios, pues váyanse con Baal. Pero ellos, con aquella experiencia que usted ya conoce, ellos tuvieron que reconocer que Jehová era el Dios verdadero. Entonces, levantaron el altar. ¿Qué puedo decirles con esto? Ya casi estoy terminando, hermanos. Quiero animarles a que levantemos el altar. A que levantemos el altar. El altar de la oración, hermanos. El altar de la alabanza. Su presencia la seguimos necesitando. De nada nos sirve tener mucha gente si estamos vacíos de Dios. De nada nos sirve tener un templo glorioso si no está su presencia. Levantemos el altar. La Biblia registra en este capítulo que cuando ellos empezaron a trabajar ya sobre la construcción del templo, que tardó muchos años, dice, unos lloraban y otros gritaban porque decían, este templo no se parece al que hizo Salomón. El templo que hizo Salomón duró bastante y era un templo hermoso con oro, piedras preciosas, y este era más sencillo, más rústico, había sido saqueado. De hecho, los utensilios con los que ministraban los sacerdotes se los había llevado Nabucodonosor. Afortunadamente Ciro el persa los regresó, que se llevaran los utensilios que quedaban, que eran de la casa de Jehová. Acuérdese que Belsasar, el descendiente de Nabucodonosor, estaba bebiendo vino con sus concubinas cuando llegó el juicio del Señor. Y lo santo es lo santo, hermanos. Lo santo no se debe contaminar, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Muy bien, entonces, hermanos, yo quiero invitarles a que levantemos nuestra relación con Dios. Yo no sé si las vivencias que usted tuvo el año pasado le dejaron una necesidad más grande de buscar de Dios. Yo no sé, usted sabrá mejor cómo quedó su vida del proceso del año pasado. ¿Qué le despertó en usted? ¿Qué le despertó? ¿Qué le motivó? ¿A ser mejor o a seguir igual? ¿A seguir igual de frío, de indiferente? ¿O a ser mejor? Voy a orar más, voy a enseñar, voy a hablar, voy a retener la palabra, voy a poner más atención a lo que Dios me diga. ¿Qué produjo en usted? Por eso, una vez más le digo, levantemos el altar, hermanos. El altar de la oración, el altar de la alabanza, porque la presencia de Dios la necesitamos. Sin ella no somos nada. Moisés llegó a decir, y usted lo sabe, Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Si Dios no está con nosotros en este 2021, hermanos, pues quién sabe qué nos vaya a pasar, ¿verdad? La situación cada día se torna así como que no muy agradable, y ya con la experiencia vivida como que no tenemos mucha confianza, ¿verdad? Como que ya estamos medio ariscos. Entonces, amados hermanos, levantemos el altar. Finalmente, hermanos, en el capítulo 3, versículo 4, otro detalle que hicieron los dispersos, dice que celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada día en su día. Ellos eran un pueblo fiestero, hermanos. Usted sabe que Israel tiene muchas fiestas, ¿verdad? Muchas fiestas, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura. Eran muy fiesteros. Y su tiempo en la dispersión como que dejaron de ser fiesteros, como que a lo mejor, perdón que use esta palabra, les entró un poquito el agüite, ¿verdad? Porque les llegaban a decir, canten. Pero ellos decían, ¿cómo vamos a cantar? Tenían los instrumentos musicales por ahí colgados, no tenían ánimos para cantar. Amados hermanos, la fiesta solemne de los tabernáculos era una fiesta importante para ellos. Era una fiesta que la celebraban durante 7 días, rodeaban el templo, la ciudad de Jerusalén, y vivían en tiendas, en chozas, en enramadas. Y lo hacían con un propósito, no lo hacían nada más porque sí. Lo hacían para recordar que ellos habían sido peregrinos en el desierto y Dios los había guardado.
que ellos habían andado a pie y tenían que recordar la palabra que Dios les había dicho. Anduvieron en el desierto, pero su calzado no envejeció, ni sus pies se inflamaron, no tuvieron hambre, porque allí estuve yo para guardarlos. Entonces, esa fiesta de los tabernáculos era traer recuerdos cuando sus antepasados anduvieron en el desierto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues cortaban ramas, palos, ¿qué llevarían? Pues a lo mejor, ¿cómo se llaman? Pieles de animales, no sé, para acampar 7 días. Y no estaban tristes, porque cada día, mañana y tarde, había holocaustos. Y era fiesta, hermano, era fiesta, era gozo, era alegría, era ruido. Había lágrimas, sí, pero también de gratitud. Entonces, qué padres fiestas. Hace años que yo ya no voy a los campamentos, ¿verdad? Algunos de nosotros, pero como que los campamentos juveniles, eso nos recuerdan, ¿verdad? Aunque ya se moderniza, ya nos modernizamos mucho, ¿verdad? La verdad de las cosas, que mi primer campamento yo ni carpa llevaba, nomás llevaba mi sleeping, era todo lo que llevaba, ¿verdad? Pero ya ahora ya nos modernizamos, ya calentamos el agua, ya tenemos boiler, baño de regadera y todo eso. Pero igual es muy agradable ir a los campamentos y ver las cabañas, los techos de los hermanos de las iglesias allí. Muy bien. Ellos elaboraban sus casas. ¿Con qué propósito? ¿Qué hacían mientras trabajaban su casita, su carpa de esa semana? Pues reflexionaron. Yo me quiero imaginar que andaba por ahí la familia de, ¿a quién le pongo la mano? A la familia de la hermana Marta con sus 3 hijos, ¿verdad? Y ándale tú, tráeme la rama, y ándale tú, clava la estaca, y ándale tú, tapa el sol, y ándale tú, trae la cazuela. Había muchas voces, voces de adultos y voces de niños y voces de jóvenes. Y mientras, quizá alguno de los chamacos y de las chamacas preguntaría: ay, mamá, pero ¿por qué vamos a estar una semana aquí? Yo me quiero ir a mi casa, dirían nuestros jóvenes. Aquí no hay internet, aquí no hay señal, ¿verdad? Aquí no hay tele, aquí no hay, ¿qué más hay aquí en Casas Grandes ya con todas estas tiendas modernas que nos han invadido, ¿verdad? Aquí no hay al súper, aquí no hay, ¿cómo se llama el que me hacen comer? Sushi. Aquí no venden sushi, ¿verdad? No hay pollo feliz. Bueno, a mí me gusta el pollo feliz. Entonces, aquí no hay de eso. Y creo que los papás acostumbraban a sentar a los hijos: ven y siéntate. Esta es una fiesta. Aquí estamos recordando que nuestros antepasados fueron guardados tantos años en el desierto y que tú y yo tenemos vida porque Dios nos ha guardado. No le hace que no tengas internet, no le hace que no tengas celular, no le hace que no tengas señal, pero estás de pie por la gracia del Señor. Estás vivo porque Dios todavía tiene planes para ti. Estás vivo porque Dios todavía no termina contigo. Estás aquí porque Dios tiene planes, pensamientos de bien para ti, para tu casa. Y si tú crees, los tomas, los recibes, los disfrutas. Así que la familia junta, levantando cada quien su tienda de campaña, miraban su fragilidad, su vulnerabilidad. No es cierto, hermanos, que eso es lo que sentimos ahora. Nos sentimos más vulnerables. Tenemos que usar esto. Aunque hay algunos que dicen no es cierto. Hay personas que dicen no es cierto. Y yo les digo: ¿y entonces por qué está muriendo tanta gente? ¿Por qué hay tantos enfermos en los hospitales? No se sacan los enfermos de los hospitales de la manga, hermanos. Ahí está mucha gente enferma, mucha gente sufriendo, llorando, solos, porque la familia no puede estar con ellos. Queridos hermanos, estas vivencias nos han hecho entender que la vida no la tenemos segura, que somos vulnerables. Yo estoy de pie no porque soy más fuerte que usted, estoy de pie porque el Señor ha sido misericordioso y todavía no termina conmigo. Todavía hay muchas cosas que debo de cambiar y el Señor me está dando la oportunidad de hacerlo y de entenderlo. ¿Qué estará haciendo con usted? Usted lo sabrá mejor. Celebraron holocaustos mañana y tarde. De esta manera expresaron su confianza en Dios, pero también reconocieron, confesando que eran personas muy necesitadas.
yo le pregunto a usted, ¿qué logró hacer con su familia? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde están sus hijos? ¿Qué les ha dicho? ¿Los ha ministrado? ¿Les ha tomado la mano para decirles, vengan hijos, vamos a buscar el temor de Dios? Que si no nos componemos, Dios no nos va a favorecer. Y la bendición que tenemos nos puede ser quitada si no honramos a Dios como conviene. ¿Qué ha hecho usted con sus hijos, hermano? ¿Ha despertado el temor de Dios en ellos? Probablemente sí, probablemente no. Hay hijos ya grandes, difíciles. No se desespere, siga orando. Un milagro va a suceder en su casa si usted persiste en ser fiel al Señor. Por eso, hermanos, esta mañana le digo, no olvidemos nuestras prácticas. No las olvidemos. No echemos en saco roto, hermano, la reunión de oración. No echemos en saco roto el altar. No echemos en saco roto nuestras reuniones. Vaya, ahorita vamos a participar de la Santa Cena. Venga con un corazón agradecido. Venga con un corazón reflexivo. Usted que es salvo, usted que está bautizado, usted que sabe por qué hacemos lo que hacemos. No lo hacemos nada más porque sí. No lo hagamos de manera mecánica, hermanos. No vengamos aquí fríamente como robots y me paro y cuando me digan tomo el pan, me lo como y el jugo de uva y me levanto sin decir gracias, sin recordar de dónde me sacó el Señor, sin agradecer que me perdonó, sin recordar que mi vida está expuesta, hermanos, a terminar en este momento y que muchos de mis planes no los voy a realizar porque el Señor dijo tiempo tuviste y no lo lograste. Entonces pudiste hablarle a más almas, pudiste aconsejar, pudiste orar y no lo hiciste. Hermanos queridos, vengamos de manera consciente a buscar el nombre del Señor, a invocar su nombre. Somos personas necesitadas, somos frágiles, muy frágiles, nos quebramos con cualquier cosa. Los países poderosos, hermanos, están sufriendo y aunque ellos no quieran reconocerlo porque no lo reconocen, al fin no son hijos de Dios, ellos saben que están bien atorados y no pueden ayudar a sus conciudadanos porque no tienen las herramientas suficientes para sacar a su gente de la situación en la que está. ¿Usted cree que el vecino país, que es un país poderoso, por nosotros admirado y a veces hasta temido, y que esté muriendo tanta gente, hermano? Pues de México decimos, nos consideran un país tercermundista, ¿verdad? Pues ¿qué vamos a hacer? Pero tenemos un Dios maravilloso, hermanos, que sigue haciendo maravillas y que ama a México y a Estados Unidos y a todo el mundo, y que nosotros como iglesia debemos orar. Por eso no dejemos, hermanos, nuestras actividades. Recordemos que nuestra estancia aquí es breve, no tenemos mucho tiempo para divagar. Enseñemos con el ejemplo, hermanos, a nuestra familia. Pidamos fortaleza, gracia, sabiduría para seguir adelante y dejar en la generación que viene enseguidita de nosotros la fe en el Señor, la confianza en su palabra. No nos cansemos de repetirle a nuestros hijos que Dios es poderoso, que Dios es santo, que a Dios vamos a regresar porque de Dios venimos, y mientras que unos regresaremos para recibir la corona de la vida eterna, otros quizá nos quedaremos para recibir palabra de juicio y condenación eterna. Pero de nosotros depende lo que decidamos hacer a favor de nuestra familia. Así que, hermanos, que cada vivencia que hayamos pasado el año que se fue sea para nuestro crecimiento, nuestra madurez y afianzar nuestra confianza en el Señor. Démosle lugar a Dios cada día. Y esta mañana yo le invito a que se ponga de pie, por favor, allí en su lugar. No sé qué le dijo Dios con esta palabra. A mí el Señor me dijo que yo tengo que seguir mejorando, que yo debo de cambiar por mí. Y les digo una cosa, entre las cosas que descubro es que viera que me he vuelto muy reflexiva. Yo soy una taravilla, hermanos. Yo hablo hasta por los codos. Pero estos meses en el hospital, en los cuales estuve sola, porque mi esposo no podía estar conmigo, y varias veces por mucho tiempo estaba en un cuarto sola, no había nadie conmigo, solamente el enfermero, la enfermera que entraba, y a veces ni caso nos hacía. Estaba sola y solamente me mantenía, como le digo, recitando textos y viendo la pared, contando los cuadros, las losetas de la pared, en fin.
Y ahora me dice mi esposo, ándale, más te vale que ni hables porque si no, no te va a ir nada bien. Disfruto estar callada, hermanos. Disfruto estar en silencio, pero no en silencio muerto, en silencio meditando con mi Dios. Entiendo un poquito más. Mi oído se afina para entender la palabra. Por eso digo que necesito mucho más. Así que, queridos hermanos, demos gracias a Dios por los que hemos quedado, por los que el Espíritu de Dios nos sigue inquietando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a permitirle a Dios que siga haciendo la obra y que a través de nosotros, el tiempo que nos quede como iglesia, sigamos sosteniendo la proclama del Evangelio, la doctrina bíblica, cristocéntrica, que su gracia no nos falte. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana, yo sé que tú estás aquí y sé que mis hermanos han recibido algo que tu Espíritu Santo les personalizó. Entonces, mi Señor, te ruego que los fortalezcas, que los alientes, que los que están pasando por prueba, por duelo, Señor, sean consolados, que puedan corroborar una vez más que el Dios de paz es más fuerte que cualquier dolor y que todas las cosas nos ayudan a bien. Esta congregación está en tus manos. Yo no dudo ni tantito que tú la amas. Estoy segura, Señor, que hay almas que salvar, almas que se van a integrar a esta familia. Muchas gracias. El bautismo en el Espíritu Santo está aquí presente. Permite que los hermanos que hemos sido sellados con esta gracia no olvidemos que fuimos llamados a cultivar esta hermosa bendición. Padre, gracias por la presencia de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas, de estos niños, de estas niñas, adolescentes y jóvenes. Gracias, muchas gracias. Tú estás con nosotros como poderoso gigante. A ti sea la gloria y la honra. Aleluya. Alabe a Dios, hermano. Esté en un ambiente de reflexión. Vamos a ser ministrados con la cena del Señor. Voy a dejar el lugar a mi esposo. Aquí está el Señor. Aquí está el Espíritu Santo. Dele lugar para que Él haga cambios en su interior, hermano, en su corazón, en su mente, ¿verdad? Y que a través de usted, su casa, su familia también sea bendecida, sea santificada, sea alcanzada para la gloria y la honra de Jesucristo. Y si conoce a los vecinos, hermano, que usted sabe que están en grave mal, entonces igualmente oremos por ellos. Dejo este lugar y usted siga adorando a Dios y disfrutando la comunión con el Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús.